El velo de la oscuridad. Cuando el capitán Eccleshell y su tripulación aterrizaron en el planeta Bar, pensaron que su misión sería solo otro trabajo rutinario, recolectar muestras y datos para la exploración de nuevas zonas habitables. Había pasado tiempo desde que se había descubierto el planeta, una esfera gris y árida, orbitando una estrella distante cuya luz era débil y apenas suficiente para calentar su superficie. El equipo de exploración era pequeño, solo 6 miembros, y estaban bien preparados para cualquier contingencia. A pesar de su experiencia, había algo inquietante en este planeta que no podían explicar. Desde el primer momento en que llegaron, el aire parecía pesado, denso, como si la misma atmósfera estuviera esperando algo. El aterrizaje fue sin contratiempos, y tras asegurarse de que el equipo estaba listo, Icarus ordenó a sus compañeros que se prepararan para adentrarse en el desolado paisaje. La nave permaneció abierta, su estructura brillando débilmente contra la grisácea atmósfera, mientras el grupo se adentraba más en el terreno árido, marcado por profundas grietas y formaciones rocosas imposibles de catalogar. A medida que avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. En las grietas del suelo se podían ver patrones geométricos, inscripciones que no tenían ningún sentido para ellos, pero que parecían estar organizadas de manera precisa. Había algo profundamente perturbador en su regularidad, como si estuvieran observando un lenguaje de una civilización perdida, pero nada en su formación parecía lógico. Esto no puede ser obra de la naturaleza, dijo el ingeniero de la tripulación, Lars, mientras analizaba una de las marcas. Estas formas son demasiado perfectas. Como si alguien las hubiera grabado a propósito. Icarus asintió, inquieto. La sensación de estar siendo observado no desaparecía, y a pesar de que no había signos de vida en el planeta, sentía como si una presencia invisible estuviera acechando desde las sombras. Esa noche, después de montar un campamento y comenzar a analizar los datos de la misión, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del horizonte. Al principio, pensaron que podría ser algún tipo de fenómeno natural, pero conforme pasaban las horas, los sonidos se intensificaron. Era un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podían comprender. Los miembros de la tripulación se miraron entre sí, desconcertados. Nadie se atrevió a salir a investigar. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Pero lo peor estaba por llegar. A la mañana siguiente, Icarus y su equipo decidieron seguir explorando el planeta. A medida que caminaban más lejos de su campamento, los patrones en el suelo se volvieron más frecuentes y las grietas parecían cada vez más profundas, como si el planeta estuviera tragándose a su propio ser. Fue cuando llegaron a un antiguo templo, cubierto por una capa de polvo y rocas caídas, que comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. El templo no era de ninguna civilización conocida. Su estructura era una amalgama de formas geométricas que desafiaban cualquier intento de clasificación. Al ingresar, el aire se volvió aún más denso, y las paredes parecían respirar, pulsando lentamente. En el centro de la sala principal había un altar, rodeado por un círculo de extrañas figuras esculpidas en piedra. Pero lo más inquietante de todo era lo que había sobre el altar, una esfera perfecta, hecha de un material negro como la obsidiana, que emanaba un resplandor tenue. «Esto no es posible», susurró el capitán, al observar la esfera. «¿De qué se trata esto? ¿Qué hicieron aquí?». Uno de los miembros de la tripulación, Amelia, se acercó lentamente a la esfera. Sus dedos temblaban mientras la tocaba, pero en cuanto su piel hizo contacto con la superficie, un estremecedor rugido resonó a través de todo el templo. Los demás se apresuraron a alejarse, pero ya era demasiado tarde. De la esfera surgieron destellos de luz, y los patrones geométricos grabados en las paredes comenzaron a moverse, como si cobraran vida propia. Las figuras en piedra, hasta ese momento inmóviles, se giraron lentamente hacia la esfera, y sus ojos vacíos comenzaron a brillar con una luz espectral. En ese instante, el aire se llenó con un horrible zumbido, como si el mismo espacio estuviera siendo rasgado por una fuerza incomprensible. La realidad misma comenzó a distorsionarse. El equipo intentó retroceder, pero las paredes del templo se cerraron, bloqueando su salida. El zumbido aumentó, y las figuras de piedra empezaron a hablar, sus voces resonando en un idioma antiguo, lleno de sonidos guturales y desgarradores. «Nos han liberado», dijeron las figuras, sus labios moviéndose lentamente mientras una niebla oscura comenzaba a envolver el templo. Icarus y los demás intentaron correr,
pero el espacio mismo parecía desmoronarse alrededor de ellos. Los patrones geométricos en las paredes se convirtieron en espirales interminables que los arrastraban hacia el centro de la sala, hacia la esfera. En ese momento, comprendieron la terrible verdad: no estaban tratando con una civilización muerta. Estaban frente a algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este universo. Las entidades que una vez habitaron el templo no eran dioses ni demonios. Eran seres que existían en un plano de realidad diferente, que habían sido sellados e incomprendidos por quienes vinieron antes. Habían estado esperando, y ahora, gracias al toque de Amelia, habían sido liberados, y la realidad misma comenzaba a romperse a su paso. A medida que el mundo a su alrededor se desintegraba, Hikaru se dio cuenta de que no había forma de escapar. El planeta Bar no era un lugar donde pudiera haber vida. Era una prisión, un lugar sellado para evitar que lo incomprensible regresara. Y ahora que esos seres habían roto su prisión, no quedaba nada por hacer. En un último esfuerzo por salvarse, Icarus trató de hacer funcionar su comunicador, pero el dispositivo se desintegró en su mano, igual que todo lo demás a su alrededor. Con cada segundo que pasaba, la realidad misma parecía colapsar y la desesperación llenaba sus corazones. «Lo hemos desatado», murmuró Amelia, sus ojos llenos de terror. «Nunca debimos haber venido aquí». En ese momento, la esfera comenzó a girar más rápido, sus luces intensificándose hasta que la sala se llenó de una luz cegadora. Los miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer, como si la propia luz los estuviera consumiendo, disolviendo sus cuerpos y almas. Lo último que vio Icarus antes de ser tragado por la luz fue la figura de una criatura inmensa, una silueta borrosa que se alzaba en la oscuridad, observándolos. Con un último grito, todo se desvaneció. Y con ello, el planeta Bar volvió a quedar en silencio.